Buenas tardes a todas y todos. Eh, Espero que todos estén bien, que todas estén bien con sus respectivas familias. A ver, hoy vamos a profundizar un aspecto más en el marco de lo que es la materia de gestión de la organización como tal. Hoy nos vamos a focalizar específicamente en la organización, pero con énfasis en lo que es su entorno, en lo que es su contexto como tal, desde dos perspectivas. Y además espero que los lineamientos que les dé en este video les sirva a ustedes no solo para internalizar y comprender a qué me refiero cuando hablamos de lo que es el entorno de una organización o empresa, sino a su vez que a ustedes les aporte calidad a partir de un taller que vamos a retomar en función de lo que estábamos empezando a hacer en las clases presenciales y que ustedes comiencen a tener una serie de orden en función a lo que vamos a desarrollar el resto del año de la materia. A ver, antes que nada, es fundamental que nosotros entendamos que cuando hablamos específicamente de lo que es un contexto en términos generales, estamos hablando de todo aquello que nos rodea, ya sea física, subjetiva o simbólicamente, o bien sea incluso un acontecimiento. Entonces, todo lo que está en tu entorno, como ser humano, se denomina contexto. Todo, todo. Todo lo que está fuera de tu ser natural, de tu persona, de, de persona, ya seas hombre, ya seas mujer, eh, pues se denomina contexto como tal. Entonces es fundamental que nosotros comencemos a entender esta definición, porque nosotros, si hacemos el ejercicio mental de entender todo lo que está a nuestro alrededor, si ustedes quieren física, subjetiva, perdón, o simbólicamente, o todo acontecimiento que, que nos rodea en una determinada coyuntura, en un determinado momento, o de manera permanente, es importante que nosotros seamos conscientes. Entonces, si hacemos el ejercicio mental ahorita de ver dónde estamos y qué es lo que nos rodea, eso es el contexto. Ese es el contexto, ¿listo? Si nosotros estamos yendo por una calle eh, y ocurre una coyuntura, no sé, explota algo o alguien hace algo cómico y nos genera a nosotros una risa, ese es el contexto como tal. Entonces, todo lo que nosotros estamos necesariamente relacionados, que buscamos que nos afecte, a veces no buscamos que nos afecte, buscamos afectar o a veces no pretendemos afectar, se denomina específicamente el conflicto. Entonces, me gustaría que hagamos el ejercicio mental y ustedes ver a su alrededor qué es lo que los envuelve, los rodea y todo lo que está a su alrededor se denomina contexto. ¿Estamos claros? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos esta comprensión? Porque si hay contextos, si nosotros tenemos un contexto como tal, también tenemos que entender que vamos a focalizar específicamente en nuestro concepto, que lo vamos a denominar entorno general, pero vamos a comenzar a precisarlo específicamente en función a lo que es, eh, a lo que es la empresa como tal. Entonces, tenemos que entender que el contexto y el entorno general va a estar constituido por aquel conjunto de variables, de factores, de fuerzas que no están bajo nuestro control, o si están bajo nuestro control, el control es mínimo, no es significativo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es fundamental y por qué es importante este aspecto que tengamos que adentrar o comprender específicamente? Porque dentro de lo que específicamente es el contexto y a su interior está la empresa, están las organizaciones. Entonces tenemos que entender que si hacemos un, un, una internalización específicamente de que hay un conjunto de factores, de fuerzas, de variables,
que no están bajo el control de la empresa u organización como tal. O si lo están, muchas veces es un control mínimo. Este conjunto de fuerzas necesariamente afecta a la empresa y a la organización. Entonces, es fundamental que nosotros primero tengamos un entendimiento de este contexto, ¿ok? Identifiquemos aquellos factores, fuerzas, variables que nos pueden afectar a nosotros positivo o negativamente, pero bajo la concepción de que no tenemos el control sobre ellos o tenemos un mínimo control sobre ellos. ¿Y por qué es importante que tengamos esta primera comprensión? Por esta otra segunda comprensión, porque al no estar este conjunto de factores, fuerzas o variables bajo nuestro control, o mínimamente bajo el control como tal, pues ellas pueden tener un impacto negativo o un impacto positivo a la empresa o organización. Entonces, lo importante es, primero, identificarlas, describirlas y tener conciencia de los riesgos u oportunidades que estas revisten para la empresa u organización. Adentrándonos específicamente dentro de lo que es el contexto y el entorno general, vamos a comenzar a ir, pues a ir a entender poco a poco a qué me refiero cuando hablamos de lo que es el contexto y entorno de la organización toda la empresa. Y acá tenemos también que seguir avanzando en esta concepción o su comprensión, que es el entorno empresarial. Entonces, el entorno empresarial en este caso van a ser el conjunto de factores, de variables, de fuerza, ¿okay? Que tienen un impacto, condicionan, limitan el comportamiento de la organización o de la empresa. ¿Okay? De la organización de la empresa. Entonces, es fundamental que nosotros, cuando empecemos a hablar del entorno empresarial, vamos a llegar a una primera conclusión. El contexto y el entorno específicamente para la materia y para este taller lo vamos a considerar como sinónimo. Eso mismo es el contexto y entorno para este ejercicio. Sin embargo, cuando hablemos de contexto o entorno empresarial específicamente, nos estamos refiriendo al conjunto de factores, variables o fuerzas que afectan a la empresa y al conjunto de empresas que, por ejemplo, de la cual somos parte nosotros. Entonces, si nosotros somos del sistema financiero, nuestro entorno y contexto, tenemos que considerar básicamente aquel conjunto de empresas, aquel conjunto de factores, de variables y de cosas que afectan a todo el sector. Pero a su vez, cuando tengamos una comprensión del contexto y el entorno, tengamos que entender que el conjunto de variables, fuerzas o factores no solamente afectan a la empresa y al conjunto de empresas que somos parte de un sector, sino afectan a absolutamente todo. Un ejemplo, por ejemplo, es que nos podemos sugerir en este caso es la actual coyuntura. El COVID-19 o el coronavirus es una variable, es una situación que afecta absolutamente a todas las personas, a todas las empresas, sin excepción. Este es, por ejemplo, un ejemplo de una variable que usted quiere, para que no entienda un factor, una variable, una fuerza, específicamente no son lo mismo, pero lo voy a identificar así, que afecta específicamente a todos. La pregunta es, cuando nosotros tengamos que entender por entorno o contexto general empresarial, ¿cuál es el límite de la comprensión específicamente? Para tomarles o prestarles atención y no, pues que este conjunto de factores, de fuerzas y variables nos afectan específicamente a nosotros como empresa. ¿Ok? El COVID, por ejemplo, el coronavirus nos afecta a nosotros. Va a haber posiblemente un escenario de inflación, nos afecta necesariamente a nosotros. Si hay un conjunto de factores que afecta a todo el país, pero no nos afecta a nosotros, pues no lo consideramos. ¿Estamos claros? Entonces, en conclusión, lo que estamos diciendo
que cuando hablamos del contexto o entorno ya, vienen a ser aquel conjunto de factores, de fuerzas o variables que nos afectan absolutamente a todos. Nosotros tenemos que prestarle atención a aquel conjunto de factores, fuerzas o variables, ¿okay?, que nos afectan a nosotros de manera positiva o de manera negativa. Estamos claros. Por ejemplo, los créditos que está dando el actual gobierno es para todas las empresas. ¿Nos beneficia a nosotros? Sí, tenemos que considerar esa variable. Entonces, aquí la primera conclusión que quiero quedar claro, porque a partir de esto vamos a desarrollar bien, es que aquel conjunto de factores, fuerzas o variables que nos afecten a todos, porque a todos, nuestro interés está en identificar y describir cuáles de estas fuerzas, factores o variables que afectan a todo el país, a toda nuestra vida, ¿ya?, son las que tienen un efecto positivo o negativo a la empresa. Luego vamos a adentrarnos a lo que es el entorno específico como tal. Y el entorno específico como tal viene a ser aquel conjunto, vamos a denominar así, aquel conjunto de factores, fuerzas o variables que tiene pues una incidencia directa en la empresa. ¿Ok? Directa en la empresa. Ojo, no se olviden, cuando hablando del contexto, entorno, estamos hablando de un conjunto de factores, fuerzas o variables que son exógenas, externas a la empresa, y cuando hacíamos el ejemplo, nosotros decíamos externo a nuestra personalidad. Entonces, el entorno específico viene a ser aquel conjunto de fuerzas, de factores, de variables que afectan específicamente a la empresa como tal. Entonces, ¿hay un conjunto de variables, factores y fuerzas que afectan a todos, que tienen una incidencia en nosotros? Sí, eso lo denominamos entorno o contexto empresarial. Pero cuando hablamos de lo que es un entorno específico, estamos hablando de aquel conjunto de factores, fuerzas y variables que están en permanente relacionamiento con la empresa y tienen una incidencia en la empresa como tal. Entonces, este conjunto de variables puede tener un efecto positivo o negativo en la empresa y no puede tener ningún efecto positivo o negativo en otra empresa como tal. ¿Okay? ¿Qué implica específicamente? Vamos a asumir, por ejemplo, que nuestro proveedor, que nosotros vendemos hamburguesas y nuestro proveedor específicamente ha decidido no vendernos a nosotros. ¿Por qué? Bueno, tendrá sus motivos, pero ha decidido no vender a nosotros. Entonces, por ejemplo, esta es una variable que específicamente nos afecta solamente a nosotros, porque el proveedor sigue vendiendo a las otras empresas y no nos afecta, y nos afecta a nosotros como tal. Entonces, este conjunto de variables, este conjunto de factores de fuerza, específicamente lo denominamos entorno específico. ¿Específico a qué? Específico a nuestra empresa como tal. Entonces vamos a tener un conjunto de factores y fuerzas que van a tener efectos hacia la empresa, pero un conjunto de factores y fuerzas variables, tienen la posibilidad de afectar a todos y otros exclusivamente a nosotros. A los que afectan a todos lo denominamos entorno o contexto empresarial, general empresarial, y aquel conjunto de factores y fuerzas o variables que afectan solamente a nuestra empresa lo denominamos entorno específico. Entonces, para que ustedes un poco entiendan, me he permitido, para profundizar en la comprensión de lo que estamos explicando, me he permitido incluir estos dos esquemitas, donde es el que está acá al lado izquierdo de su pantalla, pues es aquel conjunto de fuerza, de factores, y a su interior de cada uno de ellos hay un conjunto de variables, ¿ok?, que hacen lo que es el contexto o el entorno general. ¿Okay? Este conjunto de fuerzas, justamente, o factores que a su interior de ellos hay un conjunto de variables, hacen a lo que es el contexto o entorno general, empresarial u organizacional, como ustedes tienen. Por ejemplo, aquí al interior hay alguna variable, sí, puede haber alguna política pública que nos está afectando. Por ejemplo, alguna normativa que nos puede estar afectando. La normativa que establece que durante esta coyuntura no se pueda desvincular a nadie, nos está afectando. Es una variable que afecta a todas las empresas
ya, o las relaciones ya son del sector público o privado, pero es una variable al interior de lo que es lo político legal. ¿Estamos claros? Por ejemplo, hay una decisión política a partir de la presidenta que ha dicho que se amplía la cuarentena hasta fines de mes. Es una variable específicamente al interior de esto, de este factor político legal, y que nos afecta absolutamente a todos, específicamente a todos. Entonces, este conjunto de factores hacen a lo que es en términos concretos el contexto o el entorno general empresarial u organismo. Ahora, hablábamos específicamente de un conjunto de factores, de fuerzas, de variables, que no solamente afectaban a toda la entidad, sino denominábamos entorno específico, y este conjunto de factores, de fuerzas variables, solamente estaban afectando o afectarían a la empresa como tal. Les hacía el ejemplo de que nosotros somos una empresa que vende hamburguesas, y el proveedor toma la decisión de no vendernos a nosotros, pues es una variable, por ejemplo, que solamente afecta. Y este conjunto de fuerzas o variables que tienen que ver específicamente con, en términos concretos, con la empresa, que vamos a denominar competidores, que van a ser aquel conjunto de empresas que buscan vender lo mismo o satisfacer las mismas necesidades operativas eh, y necesidades que nosotros tenemos. Y los clientes vienen a ser aquel conjunto de personas que compran o consumen específicamente el producto, ya sea cuando hablo de producto me refiero a bien o servicio, la sociedad o público, el conjunto de personas que, por ejemplo, que puede tener una actitud positiva o negativa a lo que hace específicamente nuestra empresa, los intermediarios de marketing, que identifiquemos aquel conjunto de personas que posibilitan que nosotros transmitamos información a nuestro mercado, a la sociedad, que posibilita específicamente que nosotros hagamos llegar nuestro producto a donde el mercado o la sociedad lo requiere. Los accionistas, que son aquel conjunto de personas que dan dinero a la empresa, pero que no son parte de la empresa, dan recursos y no son parte del presente. Colocan recursos financieros en la empresa porque ellos requieren crédito de recursos. Y los proveedores, aquel conjunto de empresas o personas que nos dan pues, los insumos, todos los insumos o todos los requerimientos que tengamos para que la empresa genere producción, ponga en marcha su proceso productivo y genere bienes y servicios como tal. Entonces, para que ustedes un poco entiendan, a esto denominamos el entorno o el contexto general empresarial, afecta absolutamente a todos, y tenemos que analizar solamente aquellos que nos afectan de manera positiva o negativamente a la empresa. Y acá lo mismo, tenemos que identificar, analizar solo aquellos que nos afectan negativamente o positivamente a la empresa. Sin embargo, hay una diferencia, más allá de que estas personas o estas fuerzas específicamente en esta coyuntura no estén teniendo, no estén ejerciendo ningún impacto, ya sea positivo o negativo, no tenemos que dejarlo ni perderlo de vista. ¿Okay? Que actualmente tengan una actitud, por ejemplo, que no nos perjudica o no nos genera a un conjunto de condiciones positivas, no significa que nosotros no tengamos que considerarlo y analizarlo, a diferencia de acá, que es acá solamente requerimos analizarlos los que en la coyuntura nos están afectando o por probabilidad nos damos cuenta que más adelante nos van a afectar. Acá necesitamos nosotros identificarlos permanentemente, tengan un impacto en este momento, tengan un impacto más adelante, pueden tener un impacto en el pasado. Es importante que nosotros los identifiquemos. Vamos a utilizar específicamente la herramienta de lo que es el FODA. Y vamos a utilizar la herramienta de lo que es el FODA en función a solamente dos variables, ¿no? El FODA es una herramienta que ustedes la deben conocer. De todas maneras, yo le voy a remitir un pequeño documentito en Word, lo subido a su aula virtual. Es una herramienta que me permite analizar dos fuerzas de tipo interno y dos fuerzas de tipo externo. En el FODA lo vamos a utilizar específicamente con las variables externas, que son las oportunidades, que son las amenazas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las oportunidades, estamos hablando específicamente
de aquel conjunto de factores o fuerzas ambientales que no están bajo nuestro control y generan una condición positiva para la empresa. Y las amenazas, a diferencia de las oportunidades, justamente también son factores o fuerzas en el contexto en el entorno que no están bajo nuestro control, pero que generan una situaciones negativas a la empresa como tal. Entonces, tenemos que utilizar nosotros la lógica de FODA solamente en función a oportunidades y amenazas, oportunidades y amenazas, como ustedes verán, y bajo la lógica del PES. ¿Qué significa el PES? Que nosotros tengamos que colocar, en términos concretos, dentro de los políticos legales, de los factores políticos legales. Entonces colocaríamos acá factor político legal y las variables que son una oportunidad. Acá colocamos factor político legal y las variables que se constituyen en una amenaza. Lo mismo utilizamos acá. Sin tecnología, hay algunas variables, las identificamos acá, son una oportunidad. En tecnología, hay algunas variables que son una amenaza, lo colocamos acá. Es importante acá que ustedes consideren que una variable al interior de un factor no puede ser una oportunidad o una amenaza a la vez. Es importante entonces que en este caso precisemos esta variable por qué es una amenaza y esta variable por qué es una oportunidad, pues seamos descriptivos. Nosotros tenemos que tener una primera aproximación acá, identificar en función de lo que es el PES. El PES significa que utilicemos esta lógica como tal, tengamos la posibilidad de colocar acá los factores y las variables, que nos están afectando. Y luego acá colocamos, me permito colocar acá los factores y las variables que vemos acá. Y ustedes, en una primera aproximación, en este caso en una primera aproximación, ustedes eh, clasifiquen si las variables por factor tienen una tendencia elevada, por ejemplo, de que ocurra una tendencia media o una tendencia baja. Pueden colocar acá entonces, no sé, a ver, una variable que se, se generen niveles negativos de inflación. Es una tendencia elevada, elevada. Hay otra acá variable, por ejemplo, que incremento salarial más allá del 10%. Es una tendencia elevada, elevada. Entonces, ustedes colocan acá si es elevada, si es media o es baja. Esta primera aproximación la vamos a hacer. Y acá, a partir del conjunto de variables que podamos identificar, todo lo que ustedes puedan identificar, identifican si es una oportunidad o alta o media o baja, o es una amenaza o alta o media o baja. Yo me permito recomendarles que primero coloquen las oportunidades y luego coloquen las amenazas. Les recomiendo una variable no puede ser oportunidad y a su vez amenaza. Y una vez que ustedes coloquen esta variable, y empezamos por colocamos que es una tendencia elevada, que se va a dar, es una oportunidad alta, o sea, importante, ustedes me consideren acá, esta variable tiene un impacto en la organización alto, medio o bajo. Entonces ustedes pueden tener acá una variable que tenga una tendencia elevada de ocurrir, que es una oportunidad alta, o sea, es una oportunidad importante y tiene un impacto alto. Entonces ustedes proceden acá a colocar una X o rellenarlo con color, que define inclinar específicamente este conjunto de variables. Esto solamente en función a lo que es el entorno o contexto general empresarial u organizacional. Vale decir, en función a este conjunto de aspectos que estamos viendo acá. Todo esto es lo que está en la esquema. Cuando procedamos a hacer análisis de lo que es el entorno específico de la empresa, considerando las variables competidores, clientes, sociedad, intermediarios, etc., vamos a utilizar esta otra herramienta que es el diamante de Michael Porter. Y el diamante de Michael Porter permite específicamente que nosotros analicemos bajo la posibilidad de 5 variables. ¿Ok? 5 variables que son proveedores, productos sustitutos, eh, nuevas empresas que quieren entrar, los clientes y la competencia o la competitividad que se da específicamente en el mercado. ¿Qué es lo que yo quiero específicamente
que ustedes analicen. En función al diamante de porte, es importante que ustedes, bajo esta lógica, se analiza, por ejemplo, específicamente si existe la posibilidad de que entren productos sustitutos al que nosotros vendemos. Hay el riesgo de que entren productos sustitutos también en los servicios. Eh, es un riesgo de manera coyuntural o no. Entonces, y que ustedes me describan el análisis de los proveedores. ¿Hay bastantes proveedores o hay pocos proveedores? Mientras más proveedores ustedes tengan, pues existe menos riesgo de que tú, por ejemplo, no puedas producir algo. Mientras menor cantidad de proveedores, pues tú te pones en un escenario donde quien va a tener, por ejemplo, el poder va a ser el proveedor. Entonces, consiste en que ustedes analicen a menos los proveedores más importantes y si tienen un poder sobre ustedes como tal. El riesgo de que entren nuevas empresas a vender específicamente. Acá son productos, ¿ok? Acá son empresas. Muchas veces una empresa puede no estar vendiendo el producto que nosotros queremos, pero puede tener la capacidad, por ejemplo, de hacerlo. Entonces, no sé, imagínense ustedes que actualmente los pollos de un coco, por ejemplo, no está vendiendo hamburguesas, pero cualquier momento puede definir, pues, o decidir vender hamburguesas y se va a constituir en una competencia para Burger King u otras empresas hamburgueseras. Entonces, los clientes también, son muchos clientes o pocos clientes. Son muchos clientes o pocos clientes. Si son muchos clientes, no van a tener poder ellos. Estamos claros, pero si son pocos clientes y somos varias empresas las que estamos vendiendo en el mercado, ellos van a. Entonces, yo necesito, a su vez, el tema de lo que es la competitividad o la competencia en el mercado. La rivalidad que existe en el mercado es significativa, es importante. Entonces, requiero que ustedes, cuando analicen el entorno del contexto general, utilicen esta parte del FODA, que es oportunidad y amenaza, bajo la lógica del test. La lógica del test implica que ustedes consiguen todos estos elementos. Utilicen estas dos matrices y cuando ustedes analicen específicamente la empresa como tal, adapten incluso a analizar todos estos aspectos bajo esta lógica de lo que es el diamante de Michael Porter. ¿Listo? Entonces, yo esperaría que ustedes vayan trabajando de manera grupal en función a las empresas que ustedes han escogido. Entonces, si bien hemos tenido algunas aproximaciones en los talleres que empezamos en la clase presencial, es importante que ustedes primero, con base a la empresa que ustedes han escogido, describan o procedan a describir las empresas de manera pormenorizada. Todos los aspectos que ustedes les permitan entender o comprender a qué nos referimos con la empresa que hemos escogido, pues procedan a describirla ampliamente. Les voy a pedir a su vez que ustedes identifiquen y describan los productos que genera esta empresa, ya sean servicios y o bienes, pero si son muchos productos, pues describen al menos lo más importante o los más representativos. Describen los productos y cuando los productos les describen los servicios. Si son muchos, como les digo, al menos lo más importante o los más significativos o lo más exitosos. A partir de esto, pues ustedes procedan a analizar los factores y variables del contexto o el entorno específico a partir de lo que es la matriz de FODA, pero solo considerando las variables oportunidades. En función de lo que es el entorno específico, me van a utilizar la lógica del diamante de Michael Ford. Eso sería. Entonces, nada, hacerles llegar a ustedes un fuerte abrazo, pedirles que se cuiden ustedes, a los seres que aman, alimentense bien y eviten, por favor, salir a las calles hasta que esto, hasta que pensamos, hasta que un fuerte abrazo a todos y todas.